¿Qué puede ser más bello que el hecho de dar vida? Noticias, conversando con expertos, conociendo a protagonistas, redes, comunidad y ciudadanía en torno al tema de salud y de la donación de órganos. Dando vida con la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela ya comienza. Queridos amigos, sean bienvenidos nuevamente a este espacio a cargo de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela y que tiene como objetivo informar y sobre todo sensibilizar a los venezolanos en cuanto al tema de la donación de órganos y tejidos y por supuesto también del valor social que esto representa para nuestro país. Y es que tal cual como el nombre de este programa lo indica, nuestro propósito como Organización Nacional de Trasplante de Venezuela es seguir dando vida. Los invitamos desde ya a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como ONTV-VE y en Facebook como Organización Nacional de Trasplante de Venezuela. Soy Diana Almeida y en nombre de la ONTV les doy la bienvenida. Agradeciendo, por supuesto, a Radio Comunidad, en su dirección general al señor Elías Santana, Sonsoles Bahamonde en la coordinación general y en la coordinación técnica nuestro amigo Efraín Valderrama. Nuestro programa llega a ustedes gracias al patrocinio de la Fundación Fondo de Valores Inmobiliarios. Hola amigos, saludos y bienvenidos a su programa Dando Vida. Recuerden que estamos celebrando el mes por la donación y el trasplante de órganos y tejidos. ¿Y cómo nos puede acompañar usted? Pues muy fácilmente, querido Radio Escucha, colocándose un lazo verde en su camisa, en su blusa, y cuando le pregunten, decir con orgullo, yo soy donante de órganos y trasplante. Tenemos una serie de programas muy especiales y hoy nos acompaña el señor Ibrahim Bellutini, hoy día presidente de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela. Bienvenido, señor Ibrahim. Buenos días a todos. Señor Ibrahim, bueno, ya hay un cariño, hay una confianza con usted después de tantos años, aunque al principio, cuando nos conocíamos, decía, ¿qué hace este señor aquí en la ONTV? De eso vamos a hablar a lo largo del programa. Me gustaría conocer un poco su familia, señor Ibrahim, los Bellutini Sosa, de dónde vienen, a qué se dedicaron, cómo llegan a nuestro país. Bueno, la verdad que los Bellutini somos hoy en día tan criollitos como la arepa. Mi familia llegó aquí en 1830, procedentes de Italia. El Vicente Bellutini, como le diríamos nosotros echándole broma a Vicenzo. Vicenzo llega a Venezuela, se termina casando con una señora Ron. Esa señora Ron, ellos tuvieron 6 hijos. De esos 6 hijos, básicamente, de hecho fueron 7, uno falleció. O sea que eso, y se instalaron en la zona de Sarasa. Básicamente, probablemente el Bellutini más conocido era el general Bellutini, que durante la época de López Contreras fue, vamos a decirlo así, gobernador o virrey, si lo quieren llamar de alguna forma, de todo lo que fue la zona de Barcelona. Hay un cuento famoso de él que en un momento dado, o sea que en esa época como todos eran como una especie de feudos, y cada uno era como el rey de su feudo. Entonces a él, obviamente siempre habían las escaramuzas para tratar de quitarte el poder, por supuesto. Entonces, supuestamente le dijeron que lo habían llamado a Caracas, y entonces cuando había salido hacia Caracas, le pareció extraño y decidió regresarse y se dio cuenta que hubo un grupo de personas que estaban tratando de darle, como quien dice, una especie de golpe de estado en el sol. Bueno, ese señor agarró y a esos señores los colgó en una plaza pública. ¡Wow! O sea que hay que tener cuidado. Por eso que se hizo famoso el general Bellutini. Obviamente era un aliado del presidente Contreras y bueno, hay historias sobre ese tema. Su hermano, Emil Horacio, era mi abuelo. Yeah. Pasa que estamos desfasados generacionalmente, porque también una de las cosas divertidas de la familia Bellutini es que hubieron 3 hermanas Couturier de origen francés que se casaron con 3 hermanos Bellutini. Y entonces de ahí obviamente por eso hay unos Bellutini Couturier y hay unos Bellutini Ron, que es donde básicamente es todo el árbol de la familia. Posteriormente mi abuelo enviuda, se casa con una señora de apellido Agüero, de donde salieron mis 4 tíos. La mayoría de ellos todos fueron ingenieros civiles.
Ellos fueron personas que estuvieron muy vinculadas a todo el tema de la construcción en Venezuela, donde hay algunas obras que hoy en día están un poco viejas después de tantos años, pero por ejemplo todos los sótanos del silencio los hizo papá. ¡Ah, caramba! ¿Cómo se llama esto? El Teatro de la Varal, ese es un teatro que lo hizo papá, aparte del Club Playa Azul. ¿Cuál de la Varal? ¿El municipal? No el municipal. El nacional. El nacional. ¡Ah, entonces hay una serie de obras importantes que se ejecutaron durante esa época. Mi tío Rafael Emilio también fue constructor. Hubo una constructora importante que se llamaba La Belma, que era Velutini Manrique, que también hubo un periodo largo, vamos a decirlo así, de grandes construcciones en Venezuela. Ese fue un periodo maravilloso para Venezuela, que habíamos recién salido, vamos a decirlo así, de Pérez Jiménez. Y ¿cómo se llama esto? Y bueno, obviamente hubo un proceso de expansión que fue todo el periodo de León y todo el periodo, básicamente, el señor Eugenio Mendoza Goiticoa era obviamente ministro de Hacienda en esa época, fue uno de los grandes promotores también del periodo. Yo te diría que probablemente ese ha sido uno de los periodos más hermosos, de mayor crecimiento, donde Venezuela era básicamente la Suiza de Sudamérica. Así es. ¿Y los Sosa, señor Ibrahim? Los Sosas, en el caso de los Sosa, mi abuela, Febres Cordero, Josefina Febres Cordero, ella también es una mujer muy particular también. Ella se casó con Carlos Sosa, que era mi abuelo, era de los Sosa Fernández, que eran dueños de extensiones de terreno, de tierras ¿cómo se llama esto? En la Floresta. Pero ella en esa época decidió divorciarse de mi abuelo. Y de repente agarró a sus muchachos y se montó en un avión y se fue para California. Imagínate en esa época una señora que se vaya sola con sus tres muchachos. Donde ella siempre había estado con el tema de la peluquería y el tema y entonces montó una peluquería en San Francisco por un periodo de tiempo. Después mis abuelos, vamos a decirlo así, más bien mis tíos Febres Cordero, todos fueron unos individuos de una gente maravillosa, la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela. Esos son los mismos Febres Cordero de Mérida. Son los mismos Febres Corderos de Mérida. Claro. Entonces, ellos, fueron unas personas verdaderamente maravillosas, unos verdaderos intelectuales de la época. Ahora, mi abuela hizo contacto en aquella época por el tema de la peluquería que había tenido con uno de los dueños de la Helene Curtis. Y mi abuela decidió venir a convencer al señor que se trajeran a la Helene Curtis a Venezuela. Entonces, la Helene Curtis que se abrió aquí en Venezuela la abrió mi abuela, que metió obviamente a sus hermanos para que la ayudaran a manejarla. De hecho, la empresa que maneja Helene Curtis en Venezuela se llama Capina, que era como le decían a mi abuela. Imagínense. Caramba. Entonces, obviamente, después la empresa, después entramos con todos los problemas que vinieron, obviamente, después del periodo Lucinche, etcétera, etcétera, donde la mayoría de las empresas, lamentablemente, tuvieron una situación muy mala. Eso al final quedó en manos del Grupo Cisneros. Y bueno, hay unas historias medio tristes que no vamos a contar. Pero del lado de nosotros, entonces, mi padre, que fue siempre un constructor, cuando Pérez Jiménez cayó, mi papá quebró. Y entonces, ese estrés, vamos a decirlo así, que causó, vamos a decirlo así, porque él estaba vinculado a un señor que había sido, vamos a decirlo así, un adepto del régimen, vamos a llamarlo así, y tenía un banco que se llamaba el Banco Táchira, en el cual papá era uno de los accionistas principales. Para el momento de Pérez Jiménez. De la caída de Pérez Jiménez. Entonces, papá, todas las empresas que papá tenía en esa época, todas las intervinieron. Papá lo dejaron en la calle. Caramba, señor Ibrahim. En la calle. ¿Cómo salen de ese momento? Yo sé que ese no es el tema de como que me apasionó. Bueno, papá decía que él, la gran cosa que tenía era su capacidad de trabajo. Y la urbanización Cumbres de Curumo era una urbanización que se iba a hacer para los militares. Papá lo que hizo fue comprar la quiebra de Cumbres de Curumo. Y entonces, básicamente, le volvió a dar la vuelta a todo su tema con una urbanización que fue inmensamente difícil de hacer. Primero que nada por el tema del terreno. El terreno era sumamente frágil.
Pero entonces ahí empezó y construyó una casa, y construyó un edificio, construyó no sé qué, entonces pagaba aquí, le pagaban, le caían los bancos encima. O sea, entonces en esa lucha logró, vamos a decirlo así, como quien dice, volvió como quien dice, a rescatar nunca lo que fue anteriormente, pero volvió otra vez a establecer. Volvió otra vez a salir adelante. Bueno, amigos, recuerden que tenemos entrevistado al señor Ibrahim Bellutini. Me gustó mucho, señor Ibrahim, y lo vamos a dejar para la segunda parte, cuando usted habla de la capacidad de trabajo. Yo creo que eso es una buena definición de su familia y de usted en particular. No se aparten de nuestra sintonía, que estamos en el mes por la donación, así que a buscar su lacito verde, a colocárselo, y en un minuto continuamos hablando con nuestro presidente, el señor Ibrahim Bellutini. Yo dono, tú donas, ellos viven. Convérsalo en familia, dona tus órganos. En nuestro mes aniversario, la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela te invita a informarte al respecto. Síguenos en Twitter en @ONTV_VE. Sé un héroe después de tu vida. Dona tus órganos. En nuestro mes aniversario, la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela te invita a informarte al respecto. Síguenos en Twitter en @ONTV_VE. Y seguimos aquí, amigos, en tu programa Dando Vida. Recordemos que estamos de celebración, estamos de aniversario en este mes por la donación. Y bueno, estamos en una entrevista muy especial con el señor Ibrahim Bellutini, que en el segmento pasado nos hablaba sobre su historia familiar. Una historia que, bueno, que podríamos estar aquí, creo yo, que todo el día y no nos alcanza, ¿no? Para que nos cuente sobre tanta historia y tantas anécdotas, ¿no? Habíamos quedado en la historia de su papá y en todo lo que sufrió y lo que tuvo que luchar, ¿no? Cuéntenos esa historia, cómo se relaciona con usted y con esa lucha y ese trabajo constante. Bueno, papá decide separarse de su primera esposa, conoce a mi mamá. Obviamente, después de que ellos se casan, lamentablemente vino la caída de Pérez Jiménez. Eso implicó, por supuesto, la intervención de todas las empresas que él tenía en ese momento y volver a arrancar de cero. Eso obviamente no tuvo también su vamos a decirlo así, su impacto, vamos a decirlo así, dentro del punto de vista físico. Papá empezó a padecer en esa época ya del problema de los riñones. La enfermedad de nosotros, una enfermedad que está en la médula cística del riñón, en la cual es una enfermedad que se va deteriorando muy lentamente, pero irreversible. Entonces ya en ese momento papá ya empezó a padecer esa enfermedad, hasta que llegó un punto en que no le quedó más remedio que ir a un programa de diálisis. La primera máquina de diálisis que llegó a Venezuela la trajo papá, una máquina de una empresa francesa que se llamaba Travenol. Posteriormente fue donada al Pérez Carreño. Eso fue, no vamos a decir hace cuántos años. Entonces, obviamente nosotros éramos unos muchachos jóvenes, apenas teníamos 13 o 14 años cuando todo esto tomó. Papá era una persona muy particular, con un carisma gigantesco y con una capacidad de trabajo gigantesca. Papá era tan carismático que logró convencer increíblemente al presidente del Rockefeller University en Nueva York para que viniera a Venezuela y le tomara una muestra de sangre a toda la familia Bellutini. En esa época obviamente el ADN no existía y por lo tanto estaban tratando de ver si había alguna forma de identificar qué era la enfermedad de nosotros. Posteriormente papá fue de los pocos que en esa época empezó a buscar una posibilidad de trasplante y mudó a toda la familia a los Estados Unidos y se registró en todos los centros de trasplante. De hecho, la primera organización no de donación, pero la primera organización del riñón la fundó papá en los años 70. Hoy en día esa organización todavía está en funcionamiento. Él logró, obviamente, conseguir un riñón en Nueva York de cadáver. Hay una anécdota divertida porque papá se sintió tan bien después que lo trasplantaron, que se trajo el menú del hospital. Como tú comprenderás, la comida en un hospital es probablemente de las peores comidas que puede haber en el planeta, pero una vez tú te sientes tan mal que de repente, oye, de la noche a la mañana resulta ser que te cambiaron el riñón, empezaron a filtrarte, se te quedaron los malos sabores, se te rebajó la urea, se bajó... Le parecía una maravilla. Bueno, él decía que él no se había comido unos huevos más buenos que lo del hospital. Y fíjate tú los avances que han ocurrido durante ese periodo de tiempo, que papá tuvo 3 meses hospitalizado.
Después del trasplante. Después del trasplante. Cosa que, por ejemplo, en el caso mío, cuando yo me trasplanté, yo lo que estuve fueron 7 días en el hospital. Señor Ibrahim, ¿qué recuerdo tiene del señor Ibrahim ya en la situación de enfermedad? Ya se sabía que tenía, que la enfermedad ya estaba allí, que ya era un hecho. Uh-huh. ¿Qué recuerdo tiene de él? ¿Algún recuerdo que usted me diga, Jorge, recuerdo de mi papá? Uy, yo tengo tantos recuerdos, la verdad, Jorge, pero te voy a decir una cosa. Creo que probablemente, a mi modo de ver, fue un error de él tratar de protegernos a nosotros del tema de la enfermedad. Entonces, eso es algo que tú no lo puedes esconder, porque al final mi papá agarró un cuarto y lo convirtió en un centro de diálisis en la casa. Entonces, oye, por supuesto, te podrás imaginar, en esa época particularmente, mi tío Guillermo, mi tío Enrique, mi papá tenía 4 hermanos. Mi tío Enrique, que aparentemente empezó a padecer también la enfermedad, le dio una hepatitis y murió. Wow. Súper joven. Mi tío Enrique también es un personaje muy interesante, fue gobernador de Caracas, fue miembro de Acción Democrática, o sea, un individuo que estuvo en la política, pues vamos a decirlo así, en la política sana, vamos a decirlo así. Porque después mi tío Guillermo, que era un hacendado importante en Barinas, también tuvo que vender todas sus haciendas y también tuvieron los dos que ponerse en tema de diálisis. Entonces, el tema de, vamos a decirlo así, papá trató como de protegernos a nosotros, que creo que para nosotros es un error. Obviamente nos convertimos en unos muchachos rebeldes, porque básicamente como que tú no estás entendiendo. Y probablemente uno de los temas más importantes que hay en los temas de las enfermedades renales es que obviamente no es solamente la persona que lo padece, sino es el entorno familiar el que lo termina padeciendo. Es decir, por eso que tal vez nosotros aquí en la organización, una de las cosas que dedicamos tiempo también es tratar de ayudar desde el punto de vista psicológico a los enfermos renales, porque al final, como todas estas enfermedades críticas, obviamente involucran a todo el núcleo familiar. La familia, el entorno. Señor Ibrahim, ¿y su familia hoy día? La señora Lucila, sus hijos. Bueno, cuéntanos algo de eso. Bueno, la señora Lucila es parte de nosotros, pero sí. Contado desde usted, pues. Sí. Bueno, lo que pasa es que Lucila y yo nos conocimos cuando yo tenía 18 años y ella tenía 16. Yo ya vi una foto, señor Ibrahim, ya vi una foto por allí. Los dos unos muchachos. Entonces, imagínate tú, tuvimos 7 años de novio y tenemos 30 años de casados. 37 años. 37 años juntos. Entonces, como tú comprenderás, la enfermedad de mi papá, toda la relación con mi familia, todo ese tipo de cosas, ella lo vivió junto con nosotros. O sea, que ella... Eso es parte también de su historia. Ella es parte de su historia también. Entonces, ella obviamente, al final, ¿cómo se llama esto? Y como te digo, nos han coleteado en varias oportunidades. Tú sabes que cuando a veces las cosas salen mal, tú compras un circo de los enanos y los enanos crecen. Bueno, a mí me ha tocado en varias oportunidades que los enanos me crezcan. Así que, pero al final, la verdad es que hemos tenido la suerte de salir adelante. Primero tener una compañera como ella ha sido una bendición. Y la verdad que hemos batallado muchas batallas y hemos logrado salir adelante. Llegó un momento en que nosotros decidimos que nosotros también teníamos que ayudar. Y básicamente lo de la Organización Nacional de Trasplante, que cuando primero empezamos a ayudar, vamos a decirlo así, desde afuera, por llamarlo de alguna forma. Posteriormente, cuando hubo la crisis hace unos años atrás, que el ministerio decidió desintegrar la organización para ellos asumir el rol de procura, es cuando verdaderamente entonces tomamos la decisión de involucrarnos de lleno, pues, a tratar de salvar a la organización, que ya tenía en ese momento 17 años de funcionamiento, y ahí había una experiencia y unos talentos que no se podían perder. Amigos, de eso vamos a hablar en nuestro próximo segmento, porque recuerden que tenemos invitado al señor Ibrahim Bellutini, presidente de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela, persona trasplantada. Y en el próximo corte, pues vamos a hablar de eso, de cómo se conecta con la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela. No se aparte de nuestra sintonía, que ya continuamos. No se aparte de nuestra sintonía, porque al regreso seguimos con más de Dando Vida. Dando Vida. Bueno, amigos, seguimos aquí en tu programa Dando Vida. En esta entrevista tan especial con el señor Ibrahim Bellutini, que bueno, en el segmento pasado nos hablaba un poco de su historia, más allá de todo lo que han pasado, ¿no? De todas las luchas que le han tocado, pero lo importante, cómo han sabido salir adelante. En el hoy, cuéntenos algo importante.
¿cómo fue su acercamiento a la ONTV? ¿Cómo llega a nosotros? Bueno, tengo que darte un previo. Lamento que se me estire esto tanto, pero la verdad es que cuando cumplí 29 años de edad fui a hacerme un chequeo para un seguro de vida. Y cuando me manté en la máquina para hacer una prueba de esfuerzo, el médico me dijo, bájate, que básicamente tienes la tensión tan alta que no puedes hacer la prueba. Ni la prueba. Cuando yo averigué que tenía la tensión alta, ya yo sabía que tenía la enfermedad. Obviamente eso es, después de haber visto todo el tema traumático de tu padre, tus tíos, la muerte de mi padre, que murió muy joven, apenas tenía 67 años, un hombre que tenía tanto para dar y que lamentablemente la vida se lo llevó muy temprano. Bueno, obviamente, lamentablemente, a los 40 años no me quedó más remedio que conseguir un donante, y tuve el privilegio, la suerte de conseguir a un tío que se llama Douglas Puente, que fue un día, básicamente, después que se enteró que yo estaba enfermo y que básicamente me tocó un día a la puerta y me dijo, aquí estoy, vamos a trasplantar. Eso yo no es que lo llamé, yo no es que se lo pedí, eso fue una cuestión que vino espontáneamente. Ese señor es básicamente, probablemente lo más cercano a un ángel, que es un milagro. Es un milagro. Entonces, obviamente, después de todo mi proceso traumático, me trasplanté, etcétera, etcétera. Por supuesto, como te dije, me crecieron el circo, los enanos crecieron todos. Es decir, nos quedamos básicamente, no quiero decir en la calle porque sería una falacia, pero la verdad que quedamos bastante abatidos después de el seguro no me pagó, por ejemplo. Entonces, la verdad, tuve que pedir dinero prestado para poder darle frente a todo este tema. Bueno, gracias a Dios, gracias al trasplante, obviamente volvimos a reorganizar mi vida. Yo tengo 4 hijos maravillosos que hoy en día tenemos mi esposa y yo. La verdad es que llegó un momento que afortunadamente, después de que te das cuenta de que has logrado volver a salir adelante, llegas a la conclusión de que tienes que ayudar. Y en ese momento fue cuando decidí involucrarme con el tema de la donación y el trasplante. Primero, inicialmente, como del lado de afuera, básicamente ayudando a la organización por fuera. Posteriormente, como te había comentado, la organización entró en una crisis en la cual tuve la suerte de estar en el sitio correcto, a la hora correcta, lo mismo para ellos, y donde al final decidimos darle la vuelta a la organización. Y la organización, después de que logramos quitar, vamos a decirlo así, todo el ruido que había sobre todo el tema del trauma, pues que implicaba ¿cómo se llama esto? La salida, pues, del Ministerio de Salud, decidimos contratar los servicios de José Antonio Gil Yepes, de la empresa Data Analysis, para que hiciéramos unas reuniones de trabajo para tratar de ver cuál tenía que ser la nueva visión de la ONTV y cuál iba a ser nuestro rol de aquí en adelante. Es decir, usted llegó a la ONTV como un ángel. No sé si usted llegó para levantar algo que en ese momento estaba... Sí, estaba muy golpeado, su gente estaba lamentablemente muy cansada, estaban bastante golpeados, sobre todo después de tanto trabajo, de tantos años, que básicamente de la noche a la mañana básicamente los quisieran botar por la puerta de atrás. A mí eso es la verdad que me afectó mucho y decidí que eso era inaceptable. Por lo tanto, decidimos entonces básicamente reorganizarnos, decirle, mira, no te preocupes, los problemas que tenemos con el ministerio se van a resolver, cosa que efectivamente al final se resolvieron. Y decidimos, bueno, pero entonces, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Entonces, estas reuniones de trabajo al final, creamos un nuevo plan de negocios para la ONTV. Creamos una nueva ONTV, o por lo menos una ONTV que perdió, vamos a decirlo así, lo que era el tema de la procura y el tema del spot, que era el sistema para llevar el control a quien se le asignan los órganos. Y creamos una nueva misión, que es básicamente devolver la esperanza de vida, facilitando la donación y el trasplante. Esa es nuestra misión de ahora, a eso es lo que nos dedicamos, a eso nosotros estamos tratando de hacer la mayor cantidad de actividades que podemos hacer para fomentar el proceso de donación, que la gente se pueda conectar por vía de redes en la cual nosotros podamos hacer presión para poder mejorar la situación de la organización, de todo lo que tenga que ver con el tema de donación y trasplante. Hemos hecho grandes logros y grandes avances. Para darte algunas ideas, solamente en el semestre que acaba de terminar hemos tenido más de 20 eventos. Tenemos un sistema de servicio comunitario en la cual tomamos gente de las universidades para que nos puedan apoyar, como quien dice, a regar la voz
de que lo bueno y los beneficios de la donación y el trasplante. Hemos tenido más de 6.600 horas de servicio comunitario. Hemos logrado atender en nuestra nueva sede, hemos atendido más de 1.653 personas con diferentes problemas. Hemos ayudado a otras organizaciones, cosas que inclusive no tienen nada que ver con nosotros, como son organizaciones que están vinculadas al tema del hígado. Hemos estado con organizaciones que tienen que ver con la donación de sangre. Hemos tenido organización obviamente con los pacientes. Entonces hemos tratado de tratar de alcanzar lo más que hemos podido con los pocos recursos que tenemos, alcanzar a la mayor cantidad de gente para tratar de cumplir nuestra misión, pues que básicamente es básicamente devolver la esperanza de vida. Oye, qué interesante, porque si nos ponemos a analizar la historia, es ver como de una situación tan grave, ¿no? De algo que fue devastador para la ONTV en su momento, nació esta nueva etapa, este nuevo ciclo que, según lo que usted nos comenta, bueno, ha traído grandes beneficios y hoy en día, bueno, se catapulta la ONTV como una organización que está a beneficio de la procura, pero más allá de la importancia de llevar ese mensaje de lo maravilloso que es la donación. Una pregunta puntual. ¿Por qué usted toma la decisión de ayudar a la ONTV? ¿De dónde nace? Bueno, un poco lo que te comentaba. Yo, al final, como te digo, pues, o sea, al final uno cuando has tenido suerte en la vida, y al final la suerte, entre más trabajas, más suerte tienes, decía el señor Ford, ¿no? Yo tuve la suerte, pues, de volver otra vez, después de estar en el foso, en el sótano 53, pues, del edificio. Bueno, cuando logras subir por las escaleras y llegar a ¿cómo se llama esto?, a un nivel de éxito, llega un momento que tú tienes que devolver. Es decir, llega un momento que todas las personas que han logrado tener cierto nivel de éxito tienen que devolver algo a la sociedad, ayudar a los otros que no han tenido la suerte que tú has tenido. Y eso al final fue lo que nos tomó la decisión. Y como hemos tenido en el pasado, hemos estado tan vinculados, tan cercanos al tema de donación, que obviamente era obvio que nosotros nos dedicáramos a ayudar a las organizaciones que estén vinculadas con todo lo que tenga que ver con donación y trasplante. Bueno, yo sé que nos toca cerrar, pero yo si algo me lleva a usted, señor Ibrahim, es ese día que nos llamó a una reunión y nos dijo que sí era posible continuar trabajando. Y yo en el fondo había lo que me decía a mí que no. Y yo decía, no, ya esto se cerró, señor Ibrahim está pensando como en otra cosa. Pero bueno, lo que usted plantea, cuando uno recibe, le toca dar, definitivamente. Amigo, síganos por nuestras redes sociales, nos lo hemos dicho, amigo Carlos, @ONTV_B, eso es en el Twitter y en el Instagram. No se aparte que en el último segmento cerramos esta rica entrevista al señor Ibrahim Bellutini. La donación de órganos es un acto de amor. En nuestro mes aniversario, la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela te invita a informarte al respecto. Síguenos en Twitter en @ONTV_BE. No podemos calcular cuántas vidas han sido salvadas durante la gestión de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela, pero sí sabemos que las próximas que salvemos pueden depender de ti. Dona tus órganos. Infórmate en www.ontv-venezuela.org y síguenos en Twitter en @ONTV_BE. Amigos, continuamos con nuestro invitado especialísimo, el doctor Ibrahim Bellutini, quien se convirtió en un momento de la historia de la organización en un antes y un después. Eso hay que decirlo, señor Ibrahim, definitivamente. Yo ya no puedo pensar en la ONTV sin ese momento en que nos hizo pensar sobre toda esa trayectoria. Señor Ibrahim, ¿cómo ve usted a la ONTV hoy día y cómo la ve a futuro? Oye, yo estoy inmensamente entusiasmado con la ONTV. Estoy entusiasmadísimo con las cosas que hemos hecho y lo que más me motiva es todas las cosas que nos quedan por hacer. A mí me parece que la Organización Nacional de Trasplante tiene que ser el referente en temas de donación y trasplante a nivel nacional.
La Organización Nacional de Trasplantes tiene unos miembros y una calidad de un personal de tal calidad que lo que producimos nosotros aquí es solamente documentos que son técnicos, no estamos vinculados con ningún tema político, no tenemos ningún interés político, nuestro interés absolutamente sin ningún fin de lucro. Al final, nuestro deseo aquí es ayudar, porque ninguno de los que están en esta organización está aquí por dinero. Están aquí en esta organización básicamente por el deseo de verdaderamente de ayudar y darle esperanza de vida a la gente. Eso es básicamente por lo cual nosotros estamos aquí. ¿Cómo me veo yo en el futuro? Oye, yo me veo participando activamente en todas las actividades de donación y trasplante. Nosotros quisiéramos que lo que estamos logrando hoy en día en Caracas con la Organización Nacional de Trasplante tiene que ser a nivel nacional. Nosotros tenemos que tener un alcance nacional. Nosotros tenemos que lograr que hayan redes de seguidores de la Organización Nacional y de otras organizaciones para fortalecer nuestra posición como personas que estamos cambiando el esquema social y la visión que tiene la mayoría de la gente sobre la donación y trasplante. A esta organización ahora es que le quedan actividades por hacer, ahora es que le quedan cosas por completar y nosotros ya de hecho ya la organización tenía ya una imagen excelente a nivel internacional y esa imagen la vamos a conservar. Y si nuestros éxitos que tenemos aquí los podemos llevar a otros países para ayudar a otros países, lo vamos a hacer. ¿Qué? Usted nos comentaba hace un rato que la idea de la persona que le ha ido bien y además ha trabajado para que le vaya bien, le toca dar. ¿Qué ha recibido Ibrahim Bellutini de estos 2 años de experiencia como presidente de la organización? ¿Qué se lleva? ¿Qué tú puedes decir, wow, esto me ha tocado a mí como persona? Oye, tú sabes que a mí una de las cosas que más me motivan o me dan más es cuando tú ves algo desbaratado y lo armas. Cuando lo ves armado y funcionando, eso me da un enorme placer. Satisfacción. Es una satisfacción gigante de que tú, ¿cómo se llama esto? Agarraste algo que estaba desbaratado y lo armaste. Eso para mí es importante. ¿Y por qué esa conexión con la ONTV? Bueno, porque no porque, al final lo que te quiero decir es que, y te digo, lo hemos hecho con empresas que lamentablemente, todos los que hemos sido empresarios, lamentablemente hemos quebrado en repetidas oportunidades. Este es un país que básicamente lo único que sí es cierto es que no hay nada cierto y es inmensamente cambiante y la capacidad de adaptarse, porque acuérdate que no es el más grande el que sobrevive, sino que el mejor se adapta. Y eso es lo que hemos hecho básicamente en la ONTV. A nosotros básicamente nos cambiaron la ruta y lo que hicimos fue adaptarnos, tomamos otra ventana de oportunidades y la tomamos. Y eso hay que hacerlo con todo en la vida. Es decir, básicamente uno no debería estar viendo el tema de lo malo, porque al final cuando piensas en lo malo, solamente ves lo malo, no ves las oportunidades. Y yo lo que vi en la ONTV fue oportunidades de un inmenso talento que había ahí y muchas cosas por hacer, porque todavía, imagínate tú, todavía hoy en día, cuando se hizo la primera organización del riñón, de las primeras entrevistas que nosotros hicimos, hubo gente, te estoy hablando de los años 70, decían, oye, pero ¿por qué que empezamos a generar unos carnecitos para que la gente fuera donante? La gente te decía, yo incapaz de tener ese carnero, no vaya a ser que alguien me dé un palo por el coco y me quiten el riñón. Imagínense. Estoy hablando de los años 70, pero lo que es más impresionante es que en el año 2016, te estoy hablando 46 años después, yo he oído ese mismo referente. ¿Cómo es posible que la gente pueda pensar que todavía existan esos mitos urbanos en los cuales la gente piensa que es que alguien va a venir, simplemente voy a amanecer en un hotel metido en una bañera con agua fría, ¿cómo se llama esto? Porque me quitaron el riñón. Eso no existe. Esos mitos urbanos hay que quitarlos de la cabeza. Es decir, me impresiona a veces escuchar eso. Y bueno, cuando entonces empiezas a ver muchachos como ustedes que están motivados y que están viendo que la donación es un acto más bien de amor y no es un acto de violencia, donde al final básicamente mi tío es básicamente hoy en día lo llamo mi kidney brother, es decir, ese es mi hermano de riñón, es decir, ese ya no es mi tío, ese es básicamente para mí la persona más importante por el cual yo voy a cuidar de él para ¿cómo se llama esto? Porque lo hizo sin pedir nada a cambio. Eso es un acto de amor y eso es al final lo que la gente tiene que ver sobre la donación y el trasplante.
Así es, señor Ibrahim, yo creo que es un cierre perfecto. Y amigos, recuerden que estamos celebrando el mes por la donación y qué manera más clara, más sencilla de explicar la donación como un gesto de amor, un gesto de querer ayudar a otra persona a seguir viviendo. Recuerden que nos acompañó el señor Ibrahim Bellutini, presidente de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela, el que vio en esa organización que estaba tan trastocada una posibilidad de seguir trabajando. Me acompañó Carlos Salvuoto. Un placer, amigos, de verdad que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @ONTV_B, eso es en el Twitter y en el Instagram, y a través del Facebook nos buscan como Organización Nacional de Trasplante de Venezuela. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Dando Vida se despide por el día de hoy, pero esto no acaba aquí ni ahora. El próximo domingo a las 3 de la tarde, la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela te espera para seguir dando vida. Amigo, síganos por nuestras redes sociales, nos lo hemos dicho, amigo Carlos, @ONTV_B, eso es en el Twitter y en el Instagram. No se aparte que en el último segmento cerramos esta rica entrevista al señor Ibrahim Bellutini. La donación de órganos es un acto de amor. En nuestro mes aniversario, la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela te invita a informarte al respecto. Síguenos en Twitter en @ONTV_BE. No podemos calcular cuántas vidas han sido salvadas durante la gestión de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela. Pero sí sabemos que las próximas que salvemos pueden depender de ti. Dona tus órganos. Infórmate en www.ontv-venezuela.org y síguenos en Twitter en @ONTV_BE. Amigos, continuamos con nuestro invitado especialísimo, el doctor Ibrahim Bellutini, quien se convirtió en un momento de la historia de la organización en un antes y un después. Eso hay que decirlo, señor Ibrahim, definitivamente. Yo ya no puedo pensar en la ONTV sin ese momento en que nos hizo pensar sobre toda esa trayectoria. Señor Ibrahim, ¿cómo ve usted a la ONTV hoy día y cómo la ve a futuro? Oye, yo estoy inmensamente entusiasmado con la ONTV. Estoy entusiasmadísimo con las cosas que hemos hecho y lo que más me motiva es todas las cosas que nos queda por hacer. A mí me parece que la Organización Nacional de Trasplante tiene que ser el referente en temas de donación y trasplante a nivel nacional. La Organización Nacional de Trasplante tiene unos miembros y una calidad de un personal de tal calidad que lo que producimos nosotros aquí es solamente documentos que son técnicos, no estamos vinculados con ningún tema político, no tenemos ningún interés político, nuestro interés es absolutamente sin ningún fin de lucro. Al final, nuestro deseo aquí es ayudar, porque ninguno de los que están en esta organización está aquí por dinero. Están aquí en esta organización básicamente por el deseo de verdaderamente de ayudar y darle de esperanza, de vida a la gente. Eso es básicamente por lo cual nosotros estamos aquí. ¿Cómo me veo yo en el futuro? Oye, yo me veo participando activamente en todas las actividades de donación y trasplante. Nosotros quisiéramos que lo que estamos logrando hoy en día en Caracas con la Organización Nacional de Trasplante tiene que ser a nivel nacional. Nosotros tenemos que tener un alcance nacional. Nosotros tenemos que lograr que hayan redes de seguidores de la Organización Nacional y de otras organizaciones para fortalecer nuestra posición como personas que estamos cambiando el esquema social y la visión que tiene la mayoría de la gente sobre la donación y trasplante. A esta organización ahora es que le quedan actividades por hacer, ahora es que le quedan cosas por completar y nosotros ya de hecho ya la organización tenía ya una imagen excelente a nivel internacional y esa imagen la vamos a conservar. Y si nuestros éxitos que tenemos aquí los podemos llevar a otros países para ayudar a otros países, lo vamos a hacer. ¿Qué? Usted nos comentaba hace un rato que la idea de la persona que le ha ido bien y además ha trabajado para que le vaya bien, le toca dar.
¿Qué ha recibido Ibrahim Bellutini de estos 2 años de experiencia como presidente de la organización? ¿Qué se lleva? ¿Qué tú puedes decir, wow, esto me ha tocado a mí como persona? Oye, tú sabes que a mí una de las cosas que más me motivan o me dan más es cuando tú ves algo desbaratado y lo armas. Cuando lo ves armado y funcionando, eso me da un enorme placer. Satisfacción. Es una satisfacción gigante de que tú, ¿cómo se llama esto? Agarraste algo que estaba desbaratado y lo armaste. Eso para mí es importante. ¿Y por qué esa conexión con la ONTV? Bueno, porque no sí, la agresión personal. Sí, al final lo que te quiero decir es que, te digo, lo hemos hecho con empresas que lamentablemente, todos los que hemos sido empresarios, lamentablemente hemos quebrado en repetidas oportunidades. Este es un país que básicamente lo único que sí es cierto es que no hay nada cierto y es inmensamente cambiante y la capacidad de adaptarse, porque acuérdate que no es el más grande el que sobrevive, sino que el mejor se adapta. Y eso es lo que hemos hecho básicamente en la ONTV. A nosotros básicamente nos cambiaron la ruta y lo que hicimos fue adaptarnos, tomamos otra ventana de oportunidades y la tomamos. Y eso hay que hacerlo con todo en la vida. Es decir, básicamente uno no debería estar viendo el tema de lo malo, porque al final cuando piensas en lo malo, solamente ves lo malo, no ves las oportunidades. Y yo lo que vi en la ONTV fue oportunidades de un inmenso talento que había ahí y muchas cosas por hacer, porque todavía, imagínate tú, todavía hoy en día, cuando se hizo la primera organización del riñón, de las primeras entrevistas que nosotros hicimos, hubo gente, te estoy hablando de los años 70, decían, oye, pero ¿por qué que empezamos a generar unos carnecitos para que la gente fuera donante? La gente te decía, yo incapaz de tener ese carnero, no vaya a ser que alguien me dé un palo por el coco y me quiten el riñón. Imagínense. Estoy hablando de los años 70, pero lo que es más impresionante es que en el año 2016, te estoy hablando 46 años después, yo he oído ese mismo referente. ¿Cómo es posible que la gente pueda pensar que todavía existan esos mitos urbanos en los cuales la gente piensa que es que alguien va a venir, simplemente voy a amanecer en un hotel metido en una bañera con agua fría, ¿cómo se llama esto? Porque me quitaron el riñón. Eso no existe. Esos mitos urbanos hay que quitarlos de la cabeza. Es decir, me impresiona a veces escuchar eso. Y bueno, cuando entonces empiezas a ver muchachos como ustedes que están motivados y que están viendo que la donación es un acto más bien de amor y no es un acto de violencia, donde al final básicamente mi tío es básicamente, hoy en día lo llamo mi kidney brother, es decir, ese es mi hermano de riñón, es decir, ese ya no es mi tío, ese es básicamente para mí la persona más importante por el cual yo voy a cuidar de él para ¿cómo se llama esto? Porque lo hizo sin pedir nada a cambio. Eso es un acto de amor y eso es al final lo que la gente tiene que ver sobre la donación y el trasplante. Así es, señor Ibrahim, yo creo que es un cierre perfecto. Y amigos, recuerden que estamos celebrando el mes por la donación y qué manera más clara, más sencilla de explicar la donación como un gesto de amor, un gesto de querer ayudar a otra persona a seguir viviendo. Recuerden que nos acompañó el señor Ibrahim Bellutini, presidente de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela, el que vio en esa organización que estaba tan trastocada una posibilidad de seguir trabajando. Me acompañó Carlos Salvuoto. Un placer, amigos, de verdad que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @ONTV, _B, eso es en el Twitter y en el Instagram, y a través del Facebook nos buscan como Organización Nacional de Trasplante de Venezuela. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Dando Vida se despide por el día de hoy, pero esto no acaba aquí ni ahora. El próximo domingo a las 3 de la tarde, la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela te espera para seguir dando vida. Que están motivados y que están viendo que la donación es un acto más bien de amor y no es un acto de violencia, donde al final básicamente mi tío es básicamente, hoy en día lo llamo mi kidney brother, es decir, ese es mi hermano de riñón, es decir, ese ya no es mi tío, ese es básicamente para mí la persona más importante
por el cual yo voy a cuidar de él para ¿cómo se llama esto? Porque lo hizo sin pedir nada a cambio. Eso es un acto de amor y eso es al final lo que la gente tiene que ver sobre la donación y el trasplante. Así es, señor Ibrahim, yo creo que es un cierre perfecto. Y amigos, recuerden que estamos celebrando el mes por la donación y qué manera más clara, más sencilla de explicar la donación como un gesto de amor, un gesto de querer ayudar a otra persona a seguir viviendo. Recuerden que nos acompañó el señor Ibrahim Bellutini, presidente de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela, el que vio en esa organización que estaba tan trastocada una posibilidad de seguir trabajando. Me acompañó Carlos Salvuoto. Un placer, amigos, de verdad que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @ONTV, _B, eso es en el Twitter y en el Instagram, y a través del Facebook nos buscan como Organización Nacional de Trasplante de Venezuela. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Dando Vida se despide por el día de hoy, pero esto no acaba aquí ni ahora. El próximo domingo a las 3 de la tarde, la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela te espera para seguir dando vida. Domingo a las 3 de la tarde, la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela te espera para seguir dando vida.